Imagina esto. Tomas una medida drástica para frenar una crisis, pero durante los siguientes 9 días, el problema no solo no mejora, sino que se multiplica por 8. ¿Cómo es posible? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un documento científico que es casi una cápsula del tiempo. Totalmente. Fue publicado en marzo de 2020, en esos primeros días de la pandemia de COVID-19 que fueron, un caos absoluto. Un caos y mucho miedo, sí. Nuestra misión aquí es desgranar cómo este estudio intentó ser una voz de alarma para el mundo, explicando 2 factores que lo definían todo: una velocidad de crecimiento explosiva y un frustrante, casi invisible, retraso antes de poder ver el efecto de cualquier medida. Y las fuentes que manejamos son los datos epidemiológicos de varios países europeos, justo cuando la primera ola estaba, golpeando con una fuerza que nadie se esperaba. Vale, pues vamos a empezar por el principio, por lo que más asustaba en ese momento: la velocidad. La velocidad. El estudio arranca con una estimación que, la verdad, hiela la sangre. Sin intervenciones, el número de casos de COVID-19 se estaba duplicando cada 3 días. A veces incluso más rápido. Sí, sus gráficos sugieren que en algunos sitios, como aquí en España, el ritmo era de duplicarse cada 2 días. Es un ritmo que cuesta mucho comprender intuitivamente. Es que nuestra mente no está preparada para pensar en términos exponenciales. Para nada. Pensamos de forma lineal. Exacto. Si hoy tienes 10 casos, pues esperas que mañana haya 12 y al día siguiente 14. Pero no. El crecimiento exponencial significa que pasas de 10 a 20. Luego a 40. Luego a 80. En una semana, lo que era un problema minúsculo se ha convertido en una crisis totalmente inmanejable. Y esa era la realidad que el estudio quería plasmar. Pero a ver, en ese momento, con el caos que había, ¿cómo podían estar tan seguros de esas cifras? Se hablaba muchísimo de la mala calidad de los datos, de que no se hacían tests suficientes. ¿No podían estar equivocados? Esa es una objeción fundamental. Y lo fascinante es cómo el propio estudio lo aborda. Ah, lo mencionan. Sí, son muy honestos. Reconocen todas las limitaciones. Cambios en la definición de caso, retrasos en los informes, diferencias enormes en la capacidad de testeo entre regiones. Un caos. Pero aquí viene la genialidad de su argumento. ¿Qué dicen? Dicen que la mayoría de esos sesgos, de esos problemas en los datos, harían que el crecimiento pareciera más lento de lo que era en realidad, no más rápido. Espera, ¿cómo es eso? Suena un poco contraintuitivo. Piénsalo así. Si un sistema sanitario empieza a saturarse, los laboratorios se atascan, ¿no? Claro. La gente tarda más en recibir los resultados. Pues todo eso introduce retrasos que, en los datos, aplanan artificialmente la curva, ocultan la velocidad real del contagio. O sea que el problema era probablemente peor. Es que, para que el crecimiento pareciera más rápido de lo que era, necesitarías un sistema que mejorara su capacidad de detección de forma exponencial día tras día, en mitad de una crisis sanitaria sin precedentes. Es un escenario muy poco probable. Entiendo. Así que, en el peor de los casos, la realidad era aún más grave de lo que sus ya de por sí alarmantes cifras mostraban. Exactamente. Y para reforzar este punto hicieron algo muy inteligente, que se ve en su figura 1b. Analizando los datos de Italia. A ver. Decidieron no fijarse solo en los casos confirmados, que dependen totalmente de cuántos tests se hagan. En su lugar, analizaron métricas mucho más robustas. ¿Cómo cuáles? Las hospitalizaciones diarias y, sobre todo, los ingresos diarios en la UCI. Esos son hechos consumados mucho más difíciles de sesgar. O una persona necesita un respirador y entra en la UCI, o no. Ya, eso es un dato mucho más objetivo. Y lo que encontraron fue demoledor. Todas esas métricas, los casos, las hospitalizaciones, los ingresos en UCI, crecían a un ritmo casi idéntico. Todas se duplicaban cada 3 o 4 días. Eso le dio una solidez tremenda a su conclusión. La velocidad era, efectivamente, vertiginosa y real. Hablas de las figuras del estudio. Recuerdo especialmente la figura 2. Es una imagen que se te queda grabada, ¿eh? Muchísimo. Muestra los casos en una escala logarítmica y al principio los puntos de países como España, Italia o el Reino Unido forman una línea recta ascendente casi perfecta. Es la firma matemática del desastre. Correcto. Para quien no esté familiarizado, una escala logarítmica es una forma de visualizar el crecimiento exponencial. Porque en una escala normal la curva se dispara y no ves nada. Eso es. Se va al cielo y es difícil comparar. En una escala logarítmica, un crecimiento exponencial constante se convierte en una línea recta. Cuanto más inclinada es la línea, más rápido es el crecimiento.
Y como bien dices, las líneas de los países europeos en marzo de 2020 eran casi verticales. Eran la viva imagen de una epidemia fuera de control. De acuerdo. Entonces, el primer pilar es una velocidad explosiva y bien documentada. Pero, si era tan rápida, ¿por qué muchos gobiernos tardaron en reaccionar? ¿No estaban viendo los mismos datos? Y esa es la segunda parte del veneno, y quizás la más peligrosa de las dos. Igual. No es que no miraran los datos, es que los datos que miraban llevaban de media 9 días de retraso con respecto a la realidad de los contagios. 9 días. ¿Cómo es posible un desfase tan enorme? No es un solo retraso, es que es una cadena de ellos. El estudio lo desglosa muy bien en su tabla 1. Vale. Primero, tienes el periodo de incubación del virus. Desde que te infectas hasta que desarrollas los primeros síntomas, pasan unos 5 días de media. Durante ese tiempo, eres una infección invisible. Invisible, claro. Luego, desde que aparecen los síntomas hasta que la persona, si su caso es grave, es hospitalizada y registrada oficialmente, pues pueden pasar otros 5 o más. Sumando ambos, casi nunca bajas de esos 9 o 10 días totales. Un momento, déjame procesar esto. Si juntas las dos ideas, una velocidad de duplicación de 3 días y un retraso estadístico de 9 días, Llegas al corazón del artículo. es que es tremendo. Durante esos 9 días en los que estás estadísticamente ciega, el virus no espera. Ha completado 3 ciclos de duplicación. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. O sea, que el número real de infecciones se multiplica por 8 en ese tiempo. Significa que para cuando las cifras oficiales te dan la primera señal de alarma y decides actuar, el número real de personas infectadas en la calle ya es 8 veces mayor que el que estás viendo. Es una locura. Me estás diciendo que el día que un gobierno decretaba el confinamiento, basándose en, digamos, 1000 casos diarios reportados, en la realidad ya había 8000 nuevas infecciones ese mismo día que aún no se habían manifestado. Esa es la tiranía de la matemática exponencial combinada con la biología del virus. Y es exactamente el punto que el estudio quería grabar a fuego en la mente de los responsables políticos. Hay una figura sobre esto, ¿verdad? Sí, la figura 3 del documento es la prueba visual de esto. Muestra los casos diarios en el Reino Unido e Italia y superpone el momento en que se aplicaron las primeras medidas. Se ve la predicción exponencial, esa línea roja que sube sin piedad. Y los datos reales, Los puntitos. los puntos, las siguen como si nada durante casi 10 días después de la intervención. Solo entonces la curva empieza a doblarse. Es como ver un tren de mercancías. Es la analogía perfecta. Le pisas el freno de emergencia y por pura inercia sigue avanzando durante kilómetros. En este caso, la inercia duraba 9 días. Esto tiene unas implicaciones enormes para la gestión de la crisis. Sí, Porque la gente quiere ver resultados ya. precisamente. Este retraso plantea una cuestión importantísima sobre la psicología de la toma de decisiones. Imagínate la situación. Eres un primer ministro. Has paralizado la economía del país. Uf. Cada día que pasa la gente pierde su trabajo, los negocios cierran, y tus opositores te atacan, los medios te preguntan por qué los casos siguen subiendo de forma explosiva a pesar del confinamiento. La presión para dar un giro de 180 grados para decir, esto no funciona, levantemos las medidas, es inimaginable. Y este estudio era, en cierto modo, una justificación científica para aguantar. Exacto. Lo que hace es proporcionar un argumento para la paciencia. Era un salvavidas que les decía, aguantad, la física de la epidemia dicta que esto va a pasar. Que el efecto está en camino. El efecto de las medidas está en camino, está en el sistema aunque sea invisible al principio. Confíen en el proceso, no en el pánico del dato diario. Y además está la transmisión dentro de las casas, ¿no? Pues sí, el estudio añade ese matiz, que es crítico y a menudo se olvida. Incluso con un confinamiento perfecto que detuviera toda la transmisión en la calle de inmediato, la transmisión dentro de los hogares continúa. Claro, la gente que ya estaba infectada pero sin síntomas. Esas personas volvieron a casa y contagiaron a sus familias. El fuego en la calle se apaga, pero las brasas dentro de cada casa tardan más en extinguirse. Y esto explica por qué en Hubei, el epicentro original, tardaron unas 2 semanas desde el confinamiento estricto hasta alcanzar el pico de nuevos casos. Pero todo esto choca con el que era el gran tema de conversación en todos los medios, el número R0, el famoso número de reproducción. La obsesión mediática, sí. La televisión no paraba, que si el R0 era 2,5, que si era 3,5. De verdad, el estudio argumenta que todo eso era una distracción. No dice que fuera inútil, pero sí que para la decisión de emergencia
distancia era como mirar por un telescopio para ver un coche que tienes a 2 metros. Vale. Su argumento es que, en esos primeros momentos críticos, saber si el R0 era 2,5 o 3,5 era menos importante que entender esa combinación letal de duplicación cada 3 días y retraso de 9 días. Me cuesta entenderlo. Se supone que el R0 era la métrica clave para saber cómo de peligrosa era la epidemia. A largo plazo sí lo es. Pero el problema fundamental del R0, sobre todo al principio de una pandemia, es que es un cálculo muy sensible a suposiciones sobre factores que simplemente se desconocen. ¿Cómo qué? La gran incógnita en marzo de 2020 era cuánta transmisión ocurría antes de que la persona infectada desarrollara síntomas. El estudio lo ilustra perfectamente en la tabla S1 de su material suplementario. ¿Y qué muestra esa tabla? Muestran que para una misma tasa de crecimiento observada, por ejemplo, una duplicación de casos cada 2,77 días, puedes obtener un R0 de poco más de 2 o de más de 4. ¿Tanta diferencia? ¿Y qué cambia para que el resultado sea tan distinto? La única diferencia entre ambos cálculos es la suposición que haces sobre la transmisión presintomática. Si asumes que mucha gente contagia antes de tener síntomas, el R0 resultante es más bajo. Si asumes que casi toda la transmisión ocurre después de los síntomas, el R0 se dispara. Y en aquel momento no se sabía. No se tenía ni idea de cuál era la respuesta correcta. Así que cualquier estimación del R0 era, en el mejor de los casos, una conjetura informada, no un dato sólido sobre el que paralizar un país. Entonces, si el R0 era tan inestable, ¿cuál era la alternativa? La alternativa era usar los datos que sí eran sólidos y directos. Y aquí es donde la analogía del estudio es brillante. A ver. El tiempo de duplicación es el velocímetro de la epidemia. Te dice a qué velocidad te vas a estrellar. El retraso de 9 días es la distancia de frenado. Te dice cuántos metros necesitas para detenerte una vez que pisas el freno. Me gusta la analogía. En marzo de 2020 el velocímetro marcaba una velocidad de vértigo y la distancia de frenado era alarmantemente larga. Esas dos cifras, que se podían observar directamente en los datos de ingresos en UCI, eran mucho más útiles para tomar la decisión urgente de pisar el freno a fondo, sin importar si el R0 exacto era 2,8 o 3,2. Entiendo. El R0 es la herramienta para la estrategia a largo plazo, para planificar la salida del confinamiento, por ejemplo. Justo. Pero en la fase de apagar el incendio necesitas métricas más inmediatas y robustas. Exactamente. El R0 te dice qué porcentaje de transmisión necesitas cortar para controlar la epidemia. Si es 4, necesitas reducirla en más de un 75%. Si es 2, con un 50% es suficiente. Para diseñar una estrategia de desescalada, esa información es crucial. Pero para la primera decisión, la del confinamiento, Para la decisión inicial de si hay que confinar o no, cuando cada día de retraso significa que el problema se duplica, necesitas el velocímetro, no el manual de instrucciones completo del motor. muy bien. Creo que hemos cubierto los puntos clave. Repasemos las conclusiones más importantes que podemos extraer de este análisis. Vamos a ello. La primera para mí es esa velocidad casi inimaginable. Sin control, la epidemia se duplicaba cada 2 o 3 días. Una auténtica explosión. La segunda, e igual de importante, es ese retraso inherente de unos 9 días entre que se toma una medida y se empiezan a ver sus efectos en las cifras oficiales. Y que durante ese tiempo el problema se ha hecho 8 veces más grande. Y durante ese periodo de ceguera, la magnitud real del problema se ha multiplicado por 8. Correcto. Y la tercera, como consecuencia de las dos anteriores, para la respuesta de emergencia, actuar basándose en la velocidad de duplicación y anticipando ese retraso era una estrategia mucho más pragmática y efectiva que esperar a tener una estimación precisa del R0. Y el estudio termina con una advertencia que, leída hoy, pone los pelos de punta. Sí. Estaba dirigida especialmente a los países de ingresos bajos y medios, donde en marzo de 2020 los números de casos aún parecían pequeños, casi anecdóticos. Su mensaje era: no se dejen engañar por las cifras bajas, la tormenta ya ha llegado, aunque todavía no la vean. ¡Qué frase! Es un recordatorio brutal de que en una dinámica exponencial, los números bajos de hoy son los números inmanejables de la semana que viene. Lo cual nos deja con una pregunta final para reflexionar, ¿no es así? Sí, la gran pregunta para el futuro es, ¿en la próxima pandemia habremos aprendido la lección sobre la intuición exponencial y los retrasos sistémicos? ¿O volveremos a caer en la misma trampa? ¿O volveremos a tomar decisiones basadas en los pocos casos que vemos hoy, olvidando la enorme ola de infecciones invisibles que ya está en marcha y que solo veremos en las estadísticas dentro de 9 días?